Hoy quiero hablarles de un libro muy interesante. Un libro que, como su nombre lo indica, intenta salvar una frontera. No la geográfica, la emocional, la lingüística, la existencial. Me refiero a salvar la frontera. Muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes. Esta es una colección que recoge las voces de 30 escritores venezolanos que han continuado su labor creadora desde la distancia, desde otros países. La publicación, editada por Carlos Sandoval y Gustavo Valle, no es sino una compilación de buenos cuentos, obviamente. También es una declaración de vida, un testimonio múltiple y coral de lo que podríamos llamar, sin miedo a caer en etiquetas, una literatura de la diáspora o la literatura de la migración. Se podría decir, ¿es esto de un subgénero? Tal vez no de forma académica, pero sin duda es una forma distinta de sensibilidad común, un campo de experiencia compartida. Ya desde tiempos antiguos, los grandes relatos de viaje hablaban, en el fondo, del desarrollo. Ulises, en la Odisea de Homero, tarda muchísimos años en volver a Ítaca. No solo porque el mar se lo impedía, sino también porque ya no es el mismo. Y esto lo destaca el poema Ítaca de Cavafis. Y él lo confirma diciendo: el destino no debe ser el puerto, sino lo realmente importante es su trayecto. Incluso en la aventura moderna de Julio Verne, en los 80 días alrededor del mundo, su personaje, Phileas Fogg, se pregunta en un momento dado: bueno, ¿y quién soy yo cuando me alejo de donde siempre he estado? La migración, voluntaria o forzada, esperanzada o desesperada, es una vivencia que marca no solamente al cuerpo, marca fundamentalmente al espíritu. Quien migra lleva consigo su lengua, sus gestos, sus tradiciones, sus referencias y obligatoriamente debe insertarlos como una planta extranjera en una tierra nueva. Y desde ahí, si se escribe, desde el extrañamiento, desde la añoranza, pero también desde la sorpresa y el descubrimiento, este nuevo género. Salvar la frontera nos muestra todo esto, no como una teoría, sino como la literatura viva. Estos cuentos nos hablan de madres que llaman desde lejos, de lenguas híbridas, de ciudades ajenas que comienzan a sentirse como propias, de pasados que no terminan de irse y sobre todo de futuros que no terminan de llegar. No es un libro que busque explicar la inmigración, no, es un libro que la respira, que la narra, que la siente desde adentro. Quizás, como diría el propio Cavafis, el viaje será mucho más importante que la llegada. Buenas tardes, bienvenido, Carlos. ¿Existe una literatura del exilio? ¿Puede la migración dar forma a un subgénero narrativo tejido desde la distancia, la memoria y el desarraigo? Hoy, en Es Hispanidad, conversamos con el reconocido crítico literario Carlos Sandoval, compilador, junto a Gustavo Valle, de Salvar la Frontera, una antología imprescindible que reúne 30 cuentos de autores venezolanos que escriben desde la diáspora. Voces que resisten y se reinventan desde España, Argentina, Estados Unidos, México y otros rincones del mundo. Historias de desarraigo, pertenencia, humor y supervivencia que juntas delinean un nuevo mapa de la narrativa venezolana. Salvar la Frontera no es solo una colección de relatos, es un testimonio coral. Una cartografía emocional de quienes se fueron, pero nadie se va del todo. Porque tal vez, como decía Cavafis, el viaje es más importante que la llegada. Y quizás también la literatura sea la única patria que nunca se abandona.
Es Hispanidad comienza ahora. Amigos del diario, es Hispanidad comienza ahora y comienza aquí. Carga de profundidad la que nos ha ofrecido Leopoldo López en su comentario editorial, con un montón de reflexiones que ahora vamos a desgranar aquí en esta mesa, un montón de reflexiones sobre lo que significa la literatura y sobre lo que significa la migración y sobre lo que es la migración como viaje exterior, pero también como viaje interior. En esto que decía Cavafis, precisamente, señor Leopoldo, y tenemos con nosotros al protagonista del libro que destacaba Leopoldo, Carlos Sandoval. Tenemos aquí también el libro y ahora hablamos, señor Leopoldo, con Carlos Sandoval. Salvar la frontera. Este es el libro que tienes ahí encima de la mesa. Lo vamos a enseñar aquí a cámara. Salvar la frontera, el libro de Carlos Sandoval, la compilación que Carlos Sandoval ha hecho junto con Gustavo Valle. Sí. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Es Hispanidades Diario Televisión. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, hablemos de salvar la frontera. ¿Qué es salvar la frontera? Porque es un concepto muy profundo que puede tener una explicación muy extensa. Vamos a intentar resumirla. Cómo no. El título lo extrajimos mi colega Gustavo Valle y yo de un poema de un famoso e imprescindible narrador venezolano, narrador no poeta, pero también algunos creían que hacía mini cuentos, que es José Antonio Ramos Sucre. Él tiene un poema, a la entrada del libro ponemos un pedacito del poema. El poema se llama El tesoro de la fuente cegada y dice: pude salvar entonces la frontera del país maléfico y escapé navegando un mar extremo en un bajel desierto orientado por una luz incólume. A nosotros nos pareció que Salvar la frontera era el título más adecuado porque reunimos una muestra de 30 autores que no necesariamente hablan de la migración. El interés era básicamente recoger, porque hay que decir que eso también fue una de las solicitudes de la editorial argentina Equidistancias, que suele publicar textos en Argentina, pero de otros países. La editorial nos impuso un poco eso. Hay que decir entonces que no se trata del tema de la migración o de la diáspora, no, sino de autores venezolanos que ya no viven en Venezuela y que están regados por el mundo, tal como dice el hermoso editorial, y recoger no solo lo que estaban haciendo en ese momento, sino incluso algunos textos que ellos consideraban importantes. De hecho, nosotros en la muestra les pedimos a cada uno de los autores que ellos mismos nos mandaran 4 o 3 cuentos y luego sobre esa base nosotros seleccionábamos. Muchos lo hicieron, otros solamente mandaron un cuento y ese es el que aparece. Pero ese es el espíritu del libro, ¿no? Son 30 relatos, 30 escritores que han desarrollado su vida entre Venezuela, donde está la raíz original, y España, Argentina, México, Chile, Estados Unidos. Sí, básicamente, escritores que viven fuera de Venezuela, algunos no han regresado, ni quizá no regresen a Venezuela, pero que tienen efectivamente al país en el imaginario y además se formaron en Venezuela, vivieron en Venezuela y desarrollaron pues toda su carrera previa como narradores en el país. Carlos, podemos hacer una pregunta después de esta experiencia obviamente, creo yo, bastante original de tratar de reunir a estos escritores que representan en cierta forma los casi 9 millones de venezolanos que hoy están fuera de su país, pero que tienen que continuar sus carreras, sus profesiones, su vida. ¿Has encontrado, después de haber logrado consolidar la obra, algún hilo común, algún sentimiento común, un mensaje común entre las más diversas personalidades que estás reuniendo en este libro? Bueno, es interesante eso, Leopoldo, porque tenemos autores acá muy jóvenes, nacidos, por ejemplo, Jacobo Villalobos, quien vive en Chile, nació en el año 95, pero también tenemos un autor que vive en Chile también, pero que nació en 1951, lo cual quiere decir que ya pasa de los 70 años. No hay en el libro un tema específico. Ellos tenían la libertad de mandar cualquier cuento que considerasen representativo de su poética, de su trabajo narrativo desde que estaban en Venezuela y ahora donde viven. Entonces no hay un tema, pero sí hay, sin duda, mucho del humor venezolano,
del calco de la oralidad venezolana, independientemente del lugar donde se encuentre. Hay cuentos que fueron publicados incluso en Venezuela y funcionan como Mercurio de Federico Vegas, que me comentabas tú hace un rato. Mercurio ocurre en Caracas en el contexto del concierto del grupo Queen en Caracas cuando se suspendió porque murió Rómulo Betancourt y suspendieron. Entonces, claro, Mercury allí está actuando ficcionalmente en Caracas. Ese cuento apareció en Caracas, pero hay otros cuentistas que viven en Estados Unidos, en Argentina, que sí, por ejemplo, el cuento de Gabriel Pallares. El cuento de Gabriel Pallares ocurre en Argentina y narra la relación bastante tensa entre el narrador que vivió en Venezuela y emigró a Argentina buscando nuevos horizontes, y la visita de su madre que viene de Venezuela a estar con él, pero porque quería también, la madre quería que se le atendiese un asunto médico porque en Venezuela no tenía posibilidad de hacerlo. Entonces encontramos varios registros. Hay un cuento muy humorístico, el de Juan Carlos Chirinos, que recrea un pasaje histórico, pero inventado entre Bolívar, Manolita Sáenz, Urdaneta, además en un registro de ciencia ficción. Sucre y Zuler. Eso. Y castiga mucho al Sí, ahí están. Entonces, claro, no hay un hilo conductor, ¿verdad? Pero sí hay rasgos típicamente venezolanos, porque los venezolanos, incluso en los peores momentos y en las peores condiciones, siempre encontramos esa puertita para burlarnos de nosotros mismos. ¿Tú crees que leyéndolo esto encuentras más nostalgia o más esperanza o más desesperanza entre tantas páginas? Y si hay algún sentimiento que se está dejando, es decir, porque lo que trata de destacar aquí es la condición de migrante, ¿no? De lo que yo he leído, reconozco que no he leído en profundidad todos los cuentos, pero he leído por lo menos yo casi el 50%, no he encontrado todavía ninguna desesperanza. He encontrado mucha burla, como tú bien destacabas, ¿no? Es burla a nosotros mismos, ¿no? Ese que he mencionado de Chirinos no podía ser peor, porque se burla del ícono de Bolívar. Pero tiene que ver, Leopoldo, fíjate, con una suerte de corriente remisionista que no solamente la encontramos en la literatura, sino que también los historiadores nuestros en Venezuela han estado revisando esa posición imaginaria de Bolívar justamente en lo que nosotros somos como país. Pero, tomándote la pregunta, mira, es que, repito, es que los cuentos, hay unos cuentos que son inéditos, que nos los dieron para que apareciesen aquí. En ese tipo de cuentos, en los inéditos sobre todo, sí encuentras algunos rasgos que tienen que ver cómo esos narradores enfrentan el nuevo paisaje donde viven hoy día, claro, donde les tocó vivir. ¿Por qué? Porque salieron del país. Pero hay otros cuentos que no. Hay cuentos que ya existían en el contexto de la narrativa y la literatura venezolana antes de que salieran estos autores del país. Entonces, en el sentido de esos cuentos que recrean, digamos, ya algunos pasajes de la diáspora, uno puede observar que hay una fortísima carga de lo que es la presencia del país. Hay cierto desasosiego y siempre queda la esperanza de que la cosa puede cambiar y que yo puedo volver. En casi esos narradores que escriben de ese tema, pero son 30 cuentos y eso ocurrirá como en 5. Porque en los otros cuentos los autores van por otro lado. Hay un autor que vive en Barcelona, que se llama de apellido Gerardo Sánchez. Barcelona, España. Sí, y él vive Manuel Gerardo Sánchez, vive en Barcelona, y el cuento de él va de otra cosa. No aparece Venezuela por ningún lado, sino que aparece la búsqueda del reconocimiento de un padre hacia un hijo, y una condición allí filial. Uno, si quiere exagerar y quiere ser excesivamente minucioso, puede decir, bueno, esta búsqueda del padre aquí a lo mejor tiene un comportamiento, no sé, una connotación simbólica con la pérdida del país, pero no, sería mucho exagerar, porque, insisto, hay muchos registros, tanto desde el punto de vista de lo que significa el cuento realista, el cuento intimista, el cuento de ciencia ficción, el cuento histórico, porque también lo hay,
como temáticamente. Hay incluso el cuento de Eloy Yagüe, que es un autor que nació en el año 57, es un cuento distópico. Ese sí ocurre en Caracas y es como un viaje que hace el personaje desde Caracas a La Guaira, pero ya no existe La Guaira, y no existe el aeropuerto, y hay como un gurú que vive en lo que es el resto de una cabina de un avión. Pero ya el país ha cambiado. Carlos, siempre hay un deseo en esta literatura marcada por la migración, siempre hay ese deseo de volver al lugar de origen, o también se puede producir, que algo habéis dicho al principio, un acomodo en el lugar de destino y en el fondo no querer volver a ese lugar de origen, y recordarlo siempre con nostalgia. Va a depender del autor que leas. ¿Por qué? Porque hay autores que están... Bueno, primero que hay que decir que todos estos autores se formaron en Venezuela, es decir, estudiaron su primaria, su bachillerato y hasta hicieron sus carreras profesionales en Venezuela. Y eso tú no te lo puedes sacar así de la noche a la mañana. Y luego, pues, el lenguaje, el modo como te expresas y cómo te interrelacionas. Pero hay, dependiendo del autor que tú leas, en esta muestra, sí ves que hay desesperanza, tristeza, algunos piensan que no van a volver al país y que bueno, que el país ya para ellos es donde están tratando de buscarse la vida, cualquiera que sea ese país. Lo que, saliendo de la antología, yo sí te puedo decir, desde el punto de vista ya de la investigación en narrativa venezolana que siempre llevo a cabo, es que en efecto hay autores venezolanos que viven en el extranjero, que algunos ya dan por perdido el hecho de que van a regresar a Venezuela. Y otros que han decidido cortar con toda esperanza de volver. Pero eso depende de cada escritor y depende también del modo como se ha ido incorporando a las nuevas sociedades donde viven. Es muy difícil, y hablo ahora desde mi punto de vista ya personal, yo siempre digo que todo es personal. Es muy difícil olvidarse de muchas cosas del país donde tú creciste, donde tú te formaste y donde conociste tu primer amor, tus primeras muertes, tus primeras travesuras, tus primeros viajes. Eso es muy difícil. Entonces siempre termina apareciendo y eso lo ves en toda literatura de emigrantes, siempre. Bueno, eso me trae una pregunta, Carlos. Hace pocos días estuve en una conversación con alguien que tuvo que ver con la traída de las primeras telenovelas venezolanas a España. Y él comentaba que en la negociación con la televisora, que en esa época eran las primeras televisoras privadas, privadas, le exigían que hicieran un doblaje del idioma, del lenguaje, al idioma, obviamente, español de España. Claro. Esta persona consulta, entre otras personas que consultó, fue el propio Arturo Uslar, un intelectual internacionalmente reconocido, y Arturo Uslar le contesta, no, porque el verdadero español es el que se habla en América, porque no ha sufrido la influencia que tanto sufrió España de los franceses y otros. Sin embargo, logró pues que no se hiciera el doblaje y se pasó. La novela se llama Cristal, y fue un gran éxito. Los años 90. Janet Rodríguez. Carlos Mata. Ahora, sin embargo, en contraste, tenemos alguien que sí intentó doblar el idioma, que fue don Camilo José Cela, premio Nobel de España, que fue contratado en algún momento en los años 50 para hacer una novela sobre Venezuela, novela que se llama La Catira. Allí él trata de hablar un español que no era el de él, que es el español del llanero venezolano, y por supuesto es terrible, en mi opinión. Aquello fue un desastre. Yo creo que, en mi opinión, fue un desastre. Pero para él no, económicamente le fue muy bien. Pero literariamente fue un desastre. Sí, intentó impostar un lenguaje que no dominaba. Aunque hay un libro muy bueno. La Catira de Cela. Claro, La Catira es la novela. La Catira, la novela que le encarga hacer el dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero hay un libro muy bueno que investiga todo este asunto, todo este proceso. Se ganó el premio Ensayo de Anagrama, que es el libro de Gustavo Guerrero. La Catira, que no recuerdo el título, pero ahí en el título tiene la denominación que fue un trabajo por encargo.
Efectivamente, La Catira es un trabajo por encargo. Camilo José Cela se le encarga esta novela un poco para contraponerse a la gran novela venezolana de todos los tiempos, porque da como el perfil de lo que es la esencia de cierto tipo de venezolano, que es Doña Bárbara, del año 29, que es Rómulo Gallego. Y efectivamente, Rómulo Gallego además había sido derrocado en el año 48, se monta esta dictadura en los años 50, entonces Pérez Jiménez lo contrata para contrarrestar la potencia de Doña Bárbara, pero evidentemente desde el punto de vista literario no tuvo mucho éxito porque el calco de la oralidad era pésimo, las cosas que como las describía era realmente muy mecánico, es como que yo quiera venir a hacer un cuento ahorita acá hablando como se habla el idioma de los chicos en Madrid. Eso siempre es un problema y lo que cuenta de la telenovela, claro, si la doblaban iban a perder algunos giros, algunas cosas. El hecho es que la novela se publica, la de Camilo José Cela, tuvo cierto impacto y ahí en el libro de Gustavo Guerrero queda muy bien retratado, ahí la recopilación de cómo la crítica la trató, pero desde el primer momento le dieron duro, o sea, era una novela que no funcionaba desde el punto de vista estético. Al final eso era, según demuestra Gustavo Guerrero en ese libro, era parte de un proyecto de acercamiento entre la dictadura franquista a través de un instituto que habían creado para la hispanidad de los pueblos. Entonces era parte de ese proyecto de acercamiento entre la dictadura de Franco y la de Pérez. O sea, que tenía una intencionalidad política, totalmente. Un fondo político que finalmente también... Eso y claro, totalmente. Y al hilo de lo que está comentando Leopoldo también, quería preguntarte, Carlos, los escritores hispanoamericanos, ¿tenéis la sensación de que en España nos estamos quedando pobres con el idioma? Es decir, que vosotros tenéis un español más rico en conceptos, en palabras, como decía Leopoldo, efectivamente, que se dice muchas veces, ¿no? Es que en América manejan muchas más palabras que nosotros aquí en España. No lo creo, yo creo que esas son discusiones civilinas, bizantinas, discusiones, no creo que tengan ningún sentido porque el idioma, el lenguaje es muy rico y dinámico. El lenguaje va cambiando y se va adaptando al modo como la sociedad también va desarrollando algunos fenómenos nuevos, tecnológicos o algunos desarrollos incluso y conquistas sociales. Entonces yo no creo que el español de América sea más puro o más rico que el español de España, no, por el contrario, yo creo que todas las manifestaciones literarias tienen su especificidad en el caso del lenguaje que entra en la literatura y si te pones a ver, si tú lees un mexicano tendrá un bagaje lexical y una construcción sintáctica distinta, probablemente la del colombiano, a la del peruano, porque lo hay. Por ejemplo, yo que a veces corrijo o leo obras publicadas en Perú para una editorial, yo no entendía que era una palabra que ellos utilizan, engreído. Nosotros en Venezuela, engreído es una persona pedante. Bueno, engreído en Perú es el más querido. El engreído de la familia es el consentido, pues, el maraco, como decíamos en Venezuela. Pero no creo que esa discusión sea pertinente, no tiene sentido, porque, insisto, el lenguaje se va adaptando. Fíjate que incluso la Real Academia se ha ido modernizando y ha ido aceptando palabras que originalmente los puristas no querían. Expresiones, una palabra faxear. Y después entró va a entrar, a mí no me gusta, pero seguramente terminará entrando en base A, que es horrible como construcción. Lo correcto sería sobre la base de o con base en, pero mucha gente lo utiliza en el uso como un diario y hasta aparece escrito en la prensa. Entonces, el lenguaje, ¿qué es lo que pide? Comunicarse. Mientras tú produzcas la comunicación y por el contexto de lo que estás leyendo, el lector entienda, bueno, funciona. Entonces, esas discusiones no me parecen a mí. Pero si algo comentamos usualmente como los grandes aportes de la hispanidad, fue algo que se llama el mestizaje. El mestizaje obviamente se refiere fundamentalmente a raza, pero por la explicación que tú acabas de dar, no se ha dado un mestizaje de las lenguas, porque acabas de dar el mejor ejemplo. Entre México y Venezuela hay distinciones, entre Perú y Venezuela hay distinciones, entre Colombia y Venezuela hay distinciones. Y distinciones que a veces son tan contrastantes como la que tú acabas de mencionar. Necesitamos un mestizaje de la lengua. No, es que sí se debe haber mestizaje incluso en la lengua. Nosotros tenemos en el idioma, hay un texto maravilloso que les recomiendo del venezolano Ángel Rosenblatt, que había nacido en Polonia, después terminó viviendo en Venezuela, que se llama La primera misión de América
en ese texto él deja muy claro algo respecto del lenguaje, porque además él era filólogo, lingüista. En América, en algunas partes de América, a la piña se le llamaba ananá. Ajá. Y entonces los conquistadores le llamaron piña. ¿Por qué? Porque la piña se les parecía al fruto del pino. Entonces, eso es una piña. Mientras que la palabra que hoy día se utiliza en Europa en muchos contextos es ananá y nosotros allá usamos piña. Entonces sí hubo mestizaje, sí hubo la palabra canoa, que era la palabra canoa, creo que si mal no recuerdo, es del taíno, que fue la primera nación indígena que vieron los conquistadores en Santo Domingo, lo que hoy día es Santo Domingo y Haití. Entonces sí hubo trasiego y adopción de palabras. Nosotros, no solamente de raza, sino hasta de alimento, la papa, la patata, pues el maíz. Entonces, en el caso del lenguaje, por supuesto que sí lo hubo. Nosotros, así como aquí hubo una contaminación del árabe en el español, almohada, almadía, esas palabras que vienen del árabe y que forman ya parte del español peninsular, por decirlo de algún modo, pero ya incluso del español americano y peninsular, nosotros les regalamos en América palabras al español, lo enriquecimos y también se produjo lo contrario. Se produce siempre, no hay puridad, se produce siempre un hibridismo, un enriquecimiento del idioma. En este sentido, recomiendo un libro del francés Svetan Todorov que se llama La primera visión de América, la conquista del otro. Porque él demuestra allí que la conquista fue simbólica, pero efectivamente fue una conquista que sirvió para los dos lados y da muchos ejemplos. Y otros autores dan otros ejemplos. El río Amazonas, que Orellana descubrió, allá lo llamaban Marañón, pero quedó Amazonas. ¿Por qué? Porque el peso de los españoles lo impuso. Y Amazonas es el río Amazonas nuestro de América. Entonces, siempre ha habido y habrá esa, para llamarlo de algún modo, buena contaminación entre el lenguaje de América y el de España, pero también ya la hubo entre las lenguas indígenas que fueron introduciendo léxico en el lenguaje de los españoles conquistadores y que después ellos se trajeron para acá, como de aquí se llevaron para allá también. ¿Y cómo ve Carlos Sandoval el momento de la literatura hispana en este 2025? En este momento de este siglo conocimos el boom de la literatura hispanoamericana. Se ha fallecido hace poco Mario Vargas Llosa, García Márquez. Todos los grandes han ido, Octavio Paz, todos han ido falleciendo. ¿En qué momento está ahora la literatura hispanoamericana? Bueno, yo personalmente pienso que sobre la base incluso de lo que uno lee, las investigaciones que hace, uno se da cuenta de que cada época tiene su momento también literario. Efectivamente, el boom fue un movimiento muy puntual y muy importante porque permitió descubrir una narrativa en España que de otro modo quizás no se hubiese conocido, pero hoy día ya se ha diversificado tanto las plataformas de las redes, los blogs que ya casi no existen. Eso ha permitido que la literatura tenga mucho trasiego y mucha movilidad. Hoy día el género que más solemos consumir y más se suele vender y más se suele publicar es la novela. Desde el punto de vista de lo que tú ves en la novela, te das cuenta de que efectivamente hay autores latinoamericanos que terminan imponiéndose acá en la península, en España, y aquí es donde hacen y desarrollan su carrera. Pero en la propia América Latina hay países que tienen sus propios autores que funcionan muy bien allí. Una cosa curiosa que uno siempre ve es que hay casas editoras establecidas en América Latina que tienen su sede aquí en España, no sé, Planeta, Alfaguara, que son marcas de un grupo, se publican allá, pero no salían de los propios países. Entonces, la única manera, como se hace, es que un autor de allá importante se termine imponiendo aquí y eso permite que se va diversificando. Ahora, respecto de los temas y por dónde va esa narrativa, mira, hoy día uno se da cuenta de que hay problemas que acosan al escritor. Sí, es verdad que en los años 60 se hablaba del compromiso de los escritores respecto del uso de la narrativa como un arma política y eso no se hace, pero se hacen otras cosas. Todo el mundo tiene su agenda. Hay agendas ecológicas, hay agendas que tienen que ver con las minorías, hay agendas que tienen que ver con lo estético propiamente. Es decir, hay una serie de problemas que los autores toman para sí y construyen con eso parte de su poética, sin olvidar que, por supuesto, está haciendo arte o
intenta hacer arte a través de la literatura. Entonces es muy rico el universo y por supuesto lo que uno lee o lo que ve publicado, digo yo que es apenas el 10% de lo que realmente existe y que a veces no llega acá o de aquí no llega a veces tampoco para él. Bueno, en ese sentido te puedo preguntar, Carlos, ¿qué significa España para la literatura hispanoamericana? Me refiero a instituciones como el Instituto Cervantes, que hace una gran labor para promover el idioma como lenguaje, con los institutos de enseñanza de la lengua, etcétera, en todas partes del mundo. ¿Promueve España de alguna forma la lengua como instrumento literario de otros países que no sea propiamente España? Hoy tú, desde tu punto de vista como autor, como escritor, ¿qué podrías pedirle o visualizar como ideal para una institución como el Instituto Cervantes? Bueno, es una pregunta problemática porque, claro, yo no conozco por dentro cómo funciona el Instituto Cervantes. Yo he hecho algunos trabajos con el Instituto Cervantes, alguno que otro video. Hace poco, el año pasado, publiqué un libro sobre Teresa de la Parra, porque Teresa de la Parra, el año 24 se estaban cumpliendo los 100 años de la obtención del premio de su novela Ifigenia. Entonces se hizo una edición que recopila textos distintos de la novela Ifigenia y de Memoria de Mamá Blanca. Ahora bien, es verdad que el Instituto Cervantes promueve la lengua en aquellos países que originalmente no tienen como lengua materna el español, pero también hace otras cosas, y es que hace actividades culturales de divulgación de literatura de algunos países, entre ellos en México, de repente hacen un acto y llevan españoles a escritores españoles para que estén en México y viceversa. Yo creo que esas labores siempre hay que agradecerlas y creo que el Instituto Cervantes, la experiencia que yo tengo es que financia, publica textos que son interesantes para América Latina. Ellos tienen una colección que se llama Los Galeotes, donde han publicado muchos autores importantes de América Latina a propósito de alguna efeméride o a propósito de algún asunto que quieran ellos difundir sobre esos autores. Entonces creo que siempre será un apoyo, sobre todo para los países de América Latina que a lo mejor no tienen tantos recursos para poder difundir más la literatura. Esa es mi experiencia y la experiencia que yo he tenido con el Cervantes ha sido muy positiva en el sentido de que tratándose de la literatura venezolana ha financiado por lo menos este libro, ha apoyado eventos sobre literatura venezolana que organizan otros organismos, pero ellos ponen también su aporte y aparecen allí. Entonces yo creo que hasta donde conozco y hasta donde he tenido la bondad, la fortuna de hacer cosas con ellos, funciona. Pero no existe una experiencia parecida a la que existió en los años 30 del siglo pasado, de la Biblioteca Ayacucho, creada por don Rufino Blanco Fombona, para promover la literatura latinoamericana en España. ¿Hay alguna sustitución de la Biblioteca Ayacucho o algo parecido desde España? No me refiero a la Biblioteca Ayacucho venezolana. La Biblioteca Ayacucho era una colección de la Editorial América, que era el nombre de la editorial que fundó Rufino Blanco Fombona, efectivamente, y él tenía varias colecciones. Una de esas era la Biblioteca Ayacucho, que era la biblioteca dedicada a temas latinoamericanos. Ahora, hoy día mi experiencia es que hay algunas editoriales que publican textos de estudios latinoamericanos, como la editorial iberoamericana, Fairwood, que tiene su sede acá, y ellos publican muchos estudios vinculados con, acaba de aparecer uno ahorita, sobre Venezuela, tienen varios, sobre Puerto Rico, sobre Venezuela, sobre Cuba, porque ellos se dedican a eso. Entonces es una editorial privada, como lo fue la de Rufino Blanco Fombona. Entonces son experiencias, proyectos, iniciativas privadas que entienden que eso es importante. Por otro lado, uno sabe que hay editoriales privadas también del rubro del negocio español que publican muchos autores latinoamericanos. Entonces depende, y me permito hacer la propaganda, en septiembre va a aparecer una antología que hice con otro colega para la editorial Alma de cuentos hispanoamericanos fundamentales del siglo XIX, principio del XX. Eso va a salir aquí. Entonces sí hay editoriales que apoyan ese tipo de libros. Lo que pasa es que evidentemente la experiencia de don Rufino Blanco Fombona fue muy impactante porque era un momento muy peculiar de la situación de Venezuela, que también estaba bajo una dictadura, y además
Además, Rufino era un hombre que tenía muchos vínculos y tenía mucho contacto con casi todos los escritores de ese momento, y porque había tenido también una vida diplomática importante y hacía mucho ruido. Hacía mucho ruido, la verdad, porque era, dice Ángel Rama, y también lo repite, bueno, Rama repite a Rubén Darío, que más que un hombre era una literatura, y era como un condottiero, es decir, era como un espadachín, porque era un hombre que... No, se batió a muerte. Sí, claro. ¿Cómo fue aquella historia? Esa historia que cuenta Leopoldo, ese batirse. Él retó a duelo, si mal no recuerdo, a un guatemalteco que se llamaba, que era modernista, y que también peleó además con José Asunción Silva, un colombiano, Enrique Gómez Carrillo. Lo retó a duelo por un asunto, no sé si era de falda, pero lo retó a duelo, pero creo que Carrillo se asustó, porque Rufino Blanco Fombona era un tipo violento. Rufino Blanco Fombona en algún momento fue presidente del Tamacuro, del estado del Tamacuro en Venezuela, antes del periodo de Gómez, y llegó a estar implicado en una cosa violenta porque era un tipo de armas tomar. Perdón, estuvo preso por haber matado a alguien Por supuesto. Igual en un reto, pero Claro, era un tipo... desenfundó más rápido que el otro. Era muy violento, era un tipo muy violento. Cuando uno lee los diarios de Rufino Blanco Fombona, se han publicado poco. Hay una edición de Monte Ávila resumida, y la otra mitad la publicó la Universidad Católica, Viéndome Vivir. Pero tú lees los diarios y las cosas que cuenta Rufino Blanco Fombona. De hecho, yo estoy ahorita en un proyecto de rescate de ese. Deberíamos de rescatarlo porque es el venezolano que ha tenido más éxito como político en España. ¿Ah, sí? Exacto. Hay que revisarlo, pero llegó a tener una figuración política muy interesante. ¿Y alguna vez lo postularon al premio Nobel? Sabrás. Sí. Pues amigos de Es Hispanidad, estamos aquí con Carlos Sandoval, que junto con Gustavo Valle es uno de los compiladores de este libro absolutamente imprescindible, Salvar la frontera. Solamente con el título ya lo tienen todo. Muestra de cuentos de autores venezolanos migrantes. 30 cuentos de autores venezolanos migrantes. Hay claramente una forma venezolana de ver el mundo. Hay una forma hispana de ver el mundo que luego se traduce en la literatura. Tuvimos el realismo mágico, que está muy asociado al Caribe, que eso es una auténtica maravilla. Y una aportación fundamental del mundo hispánico a la literatura, al realismo mágico. Pero se puede decir que hay una forma hispana de ver la vida que se refleja luego en la literatura. Yo creo que sí y no. Sí, porque hay una conformación en América Latina que está atravesada, está enferma, por decirlo de algún modo, de los mismos problemas. Problemas de precariedad, hablo de todos los países, de México hacia abajo. Problemas de precariedad, problemas de falta de Estado de Derecho, pobreza. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta cuando lee narrativa, que es lo que yo más leo, porque es lo que me sirve para hacer crítica literaria, que es lo que más me gusta para hacer ese tipo de trabajo. Uno se da cuenta de que hay problemas que son comunes. Esto que he dicho y otros muchos, ¿no? Entonces te das cuenta cuando estás leyendo, hay una novela, por ejemplo, de Mempo Giardinelli que se llama El 10º infierno, y entonces es un asesinato, están huyendo, tiene el formato de la novela policial, pero mientras están huyendo se van hacia la Patagonia para que la justicia no los alcance, y van a ir pensando, y entonces el personaje dice, mira, estos no eran los edificios que estaban haciendo el gobierno de no sé quién, entonces, pero se quedaron por la mitad. Entonces el otro personaje le dice, claro, estamos en América Latina. Bueno, son ejemplos de cosas inacabadas, los ves en México, en Venezuela, en todos lados. Entonces, en ese sentido, te das cuenta de que hay un repertorio de problemas comunes, y luego por otro lado, ya vas a tener más problemas de los propios estados nacionales, pero que sirven de ejemplo a otros. Por ejemplo, es inevitable leer narrativa peruana de los últimos tiempos donde no aparezca el tema de Sendero Luminoso, de Fujimori. Eso aparece siempre. Entonces, claro, si tú eres un lector venezolano y estás leyendo eso, inmediatamente piensas, pero esto se parece un poco a lo que yo vivo en Venezuela. O cuando tomas una novela, no sé, aunque él vive en Estados Unidos y tiene mucho tiempo viviendo allí, se ganó el Pulitzer con esta novela que voy a citar, La maravillosa vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz. Es una novela sobre un chico que se la pasa todo el día jugando, haciendo juegos de video, metido allí, nunca ha tenido sexo, pero como su madre es una migrante dominicana que vive en Nueva York, allí está reflejado el problema de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, o Leonidas.
como quieran llamarlo. Entonces tú te das cuenta de que hay problemas que son comunes a América Latina, porque algunos son estados casi fallidos, no funcionan los servicios públicos, entonces uno ve que hay como ciertos temas comunes. Y por otro lado, ya en cada país, con sus propios problemas, sirve de ejemplo a los otros lectores que están leyendo sobre eso. Para terminar, para no abrumarlos. Tú lees novelas en Perú que están totalmente construidas sobre la base del imaginario de la clase alta. Y tú lees eso y dices, diablos, como... Voy a poner un ejemplo clásico que es Un mundo para Julius, que es muy vieja, pero hay muchas recientes que tienen también ese mundo representado y como las que trabajan, las domésticas, tienen otro tratamiento. Eso lo ves mucho en Perú. Entonces tú lees eso y de pronto tú no puedes dejar de comparar, ese tipo de narrativa de una clase social muy puntual en Perú. Yo las comparo desde el punto de vista de la literatura comparada y como crítico literario, con el imaginario de una clase social representada, por ejemplo, con mucha frecuencia en las novelas de Eduardo Sánchez Rugeles, que es un venezolano, o en los cuentos de Federico Vegas, Los peores de la clase. Es decir, hay relaciones porque las sociedades más o menos se parecen y porque venimos, no sé, de algún tronco, del mismo tronco histórico. Y el realismo mágico tiene todavía vigencia porque cuando estábamos en el instituto nos decían hay que leer el 100 años, que leer el 100 años de soledad de García Márquez y todo el mundo nos leíamos el 100 años de soledad y te decían no, pero Macondo es la vida es así en el Caribe. García Márquez dice que la vida es así en el Caribe, es decir, que un niño puede nacer con un rabito de cerdo, por ejemplo, y entonces es así. Eso sigue teniendo el realismo mágico. ¿Tiene vigencia en la literatura de hoy? Bueno, hay autores que, por ejemplo, que utilizan el realismo mágico en América Latina, pero como parte de la estela de lo que hizo García Márquez. Pero es que si te pones a hacer un estudio, digamos, formal, te darás cuenta de que antes de llegar al realismo mágico en el año 1967, que es la novela de García Márquez, antes de llegar a ese momento, ya antes, en el año 1930, por ejemplo, Alejo Carpentier había publicado Eque Yamba O, que es una novela donde hay cosas mágicas de los negros. Y después te vas a dar cuenta de que en el año 1935, nuestro Rómulo Gallegos en Canaima ya metía cosas. Es decir, de hecho hay lo que llaman la trilogía de la novela de la tierra, donde está La vorágine de José Eustacio Rivera, el colombiano, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y Don Segundo Sombra del argentino Ricardo Huiralde. Allí ya está como contenido eso. En los cuentos de Uslar de 1928 en adelante. Entonces había como un sustrato. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente García Márquez logra imponerse e imponer esta visión del realismo mágico y se pensaba así, que nosotros estábamos en la calle y subíamos el brazo y agarramos una banana, un plátano y te lo comías y ya, y todo. Yo una vez iba en un avión, iba de Caracas venía a Madrid y en el mismo avión venía un italiano que venía haciendo un viaje por Costa Rica, entonces me dijo que fuimos al baño en el avión, ¿no? Entonces estábamos haciendo cola, entonces nos pusimos a hablar y entonces él me dice, estoy sorprendido. Y yo le digo, ¿por qué? Porque fue a Caracas. Y le digo, bueno, ¿y qué? Había rascacielos, había autopistas. Y le digo, ¿usted qué creía que era Caracas? Yo pensé que eran casitas chatas y que todo estaba lleno de selva, jungla, eso, porque había ese imaginario. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día un autor, Isabel Allende, que está viva, ella utiliza elementos del realismo mágico. Laura Esquivel en México también utiliza estos tipos de esquemas. Pero es que además Salman Rushdie, él utiliza esquemas que vienen del realismo mágico. Él dice que él aprendió eso por propia cuenta, por otro camino. Pero cuando tú lees Los Guillos de la Medianoche, hay cosas de él que son como realismo mágico. Es decir, es una fórmula. El realismo mágico lo que es una manifestación estética, literaria, para producir un efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú lees eso y dices, porque no hay sorpresa. Es literatura fantástica, si te pones a ver. Lo que pasa es que el lector ni los personajes sienten sorpresa de que Úrsula Iguarán agarre la olla caliente y no se queme las manos y la pase de aquí para allá, o que un niño nazca con cola de cerdo, o que Rebeca coma, hay un personaje que se llama Rebeca coma tierra. Eso es normal, pero es normal porque no hay sorpresa, porque ha cambiado el signo, pero ya eso estaba en la metamorfosis de Kafka, que cuando tú ves que el hombre se levanta convertido en un escarabajo y no hay sorpresa. La sorpresa es que, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a trabajar con estas 6 patas?
u 8, no sé cuántas panas tiene. Entonces, claro, el realismo mágico fue un momento muy puntual y sigue funcionando, pero siempre va a depender de... ya no se ve como una poética, sino como una estrategia de composición. De hecho, incluso la narrativa fantástica hoy día no se utiliza, en el caso de América Latina, hasta donde llevo investigado, no se utiliza como para producir un fenómeno de sorpresa en el lector, sino como parte de una estrategia para mostrar otras realidades, como Mariana Enríquez, como Rodrigo Blanco Calderón, que lo utilizan con mucha frecuencia. El señor Leopoldo, tenemos, señor Leopoldo, lo del ping-pong. Bueno, aquí tenemos... Ping-pong es un cuestionario el ping-pong es el para deporte agarrarse que a la bien mesa, ¿eh? Un cuestionario importante que hace el señor Leopoldo López para cerrar el programa. Realismo mágico o novela histórica. Realismo mágico. Hallaca o cocido madrileño. Aunque no me gusta la hallaca, y quienes me conocen y vean esto estarán de acuerdo conmigo, prefiero la hallaca que el cocido madrileño porque me parecen ambas comidas muy pesadas. ¿Viejos o jóvenes? Todo tiene su momento, los viejos y los jóvenes. ¿Novelas o cuentos? Ambos. ¿Tengo que escoger uno? No, ambos. ¿Escritor o cirujano? Escritor. ¿Político o creador? Creador. ¿Venezuela o España? Venezuela. Caracas. Hispanidad. Creo que es un concepto que tenemos que seguir explotando y explorando, y en ese entorno o en ese contorno de la hispanidad seguir haciendo cosas por el reconocimiento de cada uno de nuestros países y de cada uno de los habitantes de esas regiones, y también ese vínculo con España, porque mucho de lo que nosotros somos viene de acá, muchísimo, y uno lo aprende cuando vive acá. No se da cuenta de que tenemos cosas muy raigales que en realidad, al menos el Madrid que yo conozco, que vienen de Madrid. También se dice que uno no se siente plenamente español hasta que no viaja a América, con lo cual el intercambio es bueno. Eso no lo había escuchado. Sí, está bien. Dice que nunca se entiende a España si no entiendes a América. Pero es que la guerra de independencia fue un hiato, pero nosotros todavía hoy día no hemos superado los 300 años de colonia, todavía no hemos llegado a 300 años de independencia. O sea, todavía tenemos muchas cosas. Todavía hoy, en estos días, se va a presentar un libro de un autor español cuyo título es Bolívar, héroe o traidor. Mira. 200 años después todavía discutimos esa condición. Sí. Carlos, ha sido maravilloso tenerte. Muchísimas gracias y espero que sigan tus éxitos editoriales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón porque yo me apasiono mucho cuando hablo de estos temas. Y bueno, agradecido por darle cobertura a esta pequeña muestra de narradores venezolanos que viven fuera del país. Bueno, hemos dado cobertura a Salvar la Frontera, esta compilación de 30 relatos de autores venezolanos que viven fuera de Venezuela, pero hemos hecho un repaso fundamental para comprender qué es la literatura desde el mundo hispánico, qué es la literatura de la hispanidad, su historia, su evolución y lo que es a día de hoy. Seguramente se habrán quedado muy satisfechos. Yo creo que esto es un programa para enmarcar absolutamente. Es hispanidad, es diario.